en el libro de Efesios, capítulo 5. Y hoy vamos a hablar de andar con Cristo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por ser Él el camino, es nuestra senda correcta, es la senda que nos lleva delante de Dios. Por ser Él la verdad, es la realidad de todas las promesas de Dios. Dios nos da sus promesas y en Jesús se cumplen en nuestras vidas. Y por ser en la vida, Él nos acerca no solamente a una vida plena aquí en la tierra, sino que nos acerca a la vida eterna, a esa vida que se nos promete cuando le conocemos a Él. Andar con Cristo nos lleva a comprender también que sus caminos son más altos, dice la Biblia, que nuestros caminos, y que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Es decir, todo lo que nosotros podamos pensar y todo camino en que nosotros podamos andar no se compara al camino excelente que Dios tiene para nuestras vidas. Los pensamientos del Señor y el camino del Señor son excelentes, y todo lo que viene del trono de Dios para nosotros es excelente. Dios es excelente por naturaleza. En Él no hay errores, en Él no hay contradicciones. Nosotros podemos a veces ser contradictorios con lo que pensamos y con lo que hacemos, pero en Dios no hay contradicción. Él nos va a cambiar porque Él es excelente y es verdadero por siempre. Y dice también la palabra de Dios que podemos correr por el camino de sus mandamientos cuando Él ensanche nuestro corazón. Dios necesita que nosotros dejemos que Él ensanche nuestro corazón, es decir, que Él haga lugar en nuestro corazón para las cosas excelentes y verdaderas que Él tiene para nosotros. Esto lo dice el Salmo 119, 32. Tenemos que dejar de utilizar el corazón como papelera de reciclaje. ¿Viste cuando borras de la computadora o del celular que va todo a parar a un lugar y por más que vos tengas todo limpio, esa papelera está llena y te dice memoria llena? Así mismo pasa con nosotros. Sacamos nuestras cosas de nuestra vida, pero no las sacamos del todo. Porque esas cosas que nosotros vamos pidiéndole al Señor que se limpien, muchas veces las dejamos en el corazón. Y eso ocupa lugar que Dios debería ocupar en nosotros. Debemos dejarle al Señor meter su mano dentro de nuestro corazón y que limpie la papelera de reciclaje que nosotros muchas veces guardamos y amontonamos, para que se abra espacio para poder andar en lo nuevo de Dios y como Jesús quiere que andemos. Y vamos a leer en Efesios, y lo voy a hacer aprovechando la Biblia del púlpito que tiene una letra preciosamente grande, porque me olvidé mis anteojos, y dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable
agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el título que tiene esta palabra es Andar como hijos de luz. Y Dios lo que quiere en esta noche es llamar nuestra atención y decirnos cómo debemos andar. Debemos andar con Cristo, eso está claro. Pero ¿cómo debemos andar con Cristo? En amor. Del versículo 1 al 7 de Efesios nos da el ejemplo, ¿no?, de lo que Jesús hizo y cómo Él se manejó. Dice que tenemos el ejemplo de nuestro Señor. Él, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse y sacar esa chapa y decir yo soy Dios, sino que Él se humilló tanto, que se hizo igual a vos y se hizo igual a mí. Él soportó tentaciones, Él soportó abandono, Él soportó calumnias, gente que hablaba mal de Él soportó un montón de injusticias. Y siendo Dios, no hizo valer su chapa de Dios para decir yo soy Dios, a mí no me decís esto, sino que dice la Biblia que Él cerró su boca, fue humilde y soportó, con la ayuda de Dios, por supuesto, porque dice que Jesús se apartaba a orar, Jesús pasaba tiempo con el Padre. Entonces debemos andar en amor. Él nos marcó el camino del amor. Nosotros debemos tomar la cruz del Señor y gozosos llevarla, porque esa cruz que Dios nos da no es más que la responsabilidad que cada uno tiene como hijo de Dios. Cada uno de nosotros tiene la bendición de contar con la ayuda del Espíritu Santo para poder andar en amor. Andamos en amor cuando obedecemos al Señor y cuando hacemos su voluntad, que a veces no la podemos entender, es cierto, pero Dios no nos llama a entender su voluntad, sino a aceptarla y a vivirla, porque dice que la voluntad del Señor para nuestras vidas, aunque no la entiendas y aunque a veces te haga doler tu carne y mi carne, es agradable y es perfecta. Cuando imitamos el andar de Jesús, andamos en amor, porque donde quiera que Él ha ido, ha manifestado el amor, con la adúltera, con los tomadores y bebedores, con los que le cobraban a la gente los impuestos y se quedaban con más de lo que debían. Él mostró el amor que Dios tiene para aquellos que necesitan de Él. A través de Jesús ese amor se derramó. Y después, cuando Jesús ascendió al cielo, dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu Santo está en nosotros. Entonces tenemos el amor de Dios y podemos andar en el amor con que Jesús anduvo en esta tierra. También dice que para andar con Jesús es necesario andar en la luz. Desde el versículo 8 al 14 de Efesios se nos nombran un montón de situaciones y pecados que dice aún que no es digno que hablemos de ellos y no es digno hablar de lo que otros cometen en secreto. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz y no somos tinieblas. Nosotros hablamos las cosas de la luz, las cosas del cielo, las cosas del reino de Dios. Dice en el versículo 8 que ya no somos oscuridad. Antes éramos oscuridad porque estábamos en tinieblas y porque vivíamos en pecado.
Pero cuando Jesús vino a rescatarnos, Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Fuimos traspasados de un reino y de un gobernador o de un príncipe al príncipe de los príncipes, al rey de reyes y señor de señores, y donde Él está solamente hay luz, ya no hay más oscuridad. Fuimos traspasados de un reino a otro. Y dice también en el versículo 9 que tenemos que dar frutos de bondad, de justicia y de verdad. Nadie puede estar en las tinieblas y dar frutos dignos del Señor. Nadie que practique, aunque sea un poquito, de lo del reino de las tinieblas, puede vivir, ni hablar, ni compartir la luz de Cristo. Porque la luz de Cristo se ve en todos lados. Y tratamos siempre, cuando andábamos en pecado, que nuestras cosas no las sepa nadie. Pero cuando Cristo viene e irrumpe en nuestras vidas con poder y autoridad, Él saca las tinieblas de nosotros e instala su luz. La luz perfecta que es Él. Su palabra dice que es una luz que nos alumbra. Entonces, cuando nosotros nos adentramos más y más a la vida del Espíritu y más a la vida que Dios quiere para nosotros, podemos andar en luz. Y la luz del Señor se tiene que ver en nosotros, en frutos de bondad, de justicia y de verdad. Nadie que anda en la luz participa de las obras de las tinieblas. No participamos de habladuría, no participamos de chusmerío, no participamos de cosas que entorpecen el obrar de Dios, no solamente en nuestra vida, porque cuando nosotros dejamos entrada a esas cosas, entorpecen la obra de Dios, entorpecen lo que Dios quiere hacer y establecer en el lugar en donde estamos. Si nosotros dejamos que la luz del Señor esté en nosotros, donde quiera que vayamos, llevamos el reino de Dios y somos, como dice su palabra, embajadores del reino. Cuando somos embajadores, o esto sucede con la gente que está en el poder, llevan el lugar, el país al cual representan al otro país del cual no son. Pero esa tierra donde está un embajador, por ejemplo, en Brasil es tierra argentina, en Ucrania es tierra argentina. Donde vos y yo estamos, si somos embajadores de Dios, donde nosotros estamos es tierra de Dios. El reino de Dios debe establecerse donde nosotros estamos y la luz de Cristo debe irradiar en nuestra vida hacia otros que necesitan ser iluminados por el Señor. Otros que están en la oscuridad deben alcanzar la luz del Señor. Por eso es necesario andar en la luz. Y otra cosa que si andamos con Jesús debemos hacer es andar en sabiduría. Andar conscientes del tiempo que vivimos. Dice la palabra que los días son malos. Pero nosotros, sus hijos, tenemos la esperanza de un tiempo nuevo, de un tiempo glorioso que Dios nos promete en su palabra. Hay una palabra en Isaías que dice que tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá el Señor. Si nosotros andamos en la sabiduría que Dios quiere, vamos a establecer la luz de Dios y la sabiduría de Dios en el tiempo en el que estamos viviendo. Cuando nosotros permitimos que la sabiduría de Dios maneje nuestras vidas, nuestros conocimientos humanos se hacen trizas frente a la presencia del Señor y dejamos que Él interfiera en nuestra vida para que podamos no solamente tener conocimiento de Dios, sino que también tengamos la sabiduría de Dios para poder aconsejar, para poder hablar palabras de esperanza, donde todo lo que escuchamos son noticias negras, oscuras, donde escuchamos de guerras, donde escuchamos de hambre, donde escuchamos de separaciones, donde escuchamos de cosas que no son de Dios. Nosotros tenemos la sabiduría de Dios para poder hablar las cosas que Él quiere que hablemos. Su palabra siempre tiene que estar en nuestro corazón. Debemos pedirle al Señor que aprendamos a amar su palabra, porque ese, así como el pan que comemos cada día, para nuestro cuerpo es necesario comer.
También es necesario comer la palabra del Señor para tener espíritus fortalecidos y para que nuestras palabras puedan ser palabras de sabiduría. Si nosotros andamos en sabiduría, vamos a hablar siempre las palabras de Dios y vamos a erradicar de nuestra boca y de nuestra vida todo consejo que no glorifica al Señor. Vamos a erradicar de nuestra vida todo lo que a Dios le hace sombra, todo aquello que se quiere llevar la gloria y no es de Dios. Si nosotros andamos en la sabiduría de Dios, lo vamos a poder levantar al Señor en alto siempre y vamos a glorificar su nombre donde quiera que hablemos y donde quiera que estemos. También dice este pasaje en el versículo 16 que tenemos que aprovechar bien el tiempo. ¿Cómo aprovechamos bien el tiempo? Haciendo uso de toda oportunidad de hacer el bien que se nos presente. No importa que a ese que le tengas que hacer el bien sea tu enemigo, o vos sepas que esa persona estuvo hablando cosas de vos, o que piensa cosas de vos que no son y que tampoco le agradan a Dios. No importa, porque nosotros tenemos que hacer uso de la oportunidad que Dios nos da para alcanzar a aquellos que están perdidos. Porque ese que piensa mal de vos, o que habla mal de vos o de la obra de Dios, está perdido y necesita el socorro de Dios. Entonces nosotros, como hijos de Dios, como coherederos del reino de Dios, como personas que han sido transformadas, debemos aprovechar el tiempo bien, cada ocasión que se nos presente, para arrebatar del infierno a aquellos que están perdidos, sin Dios y sin esperanza. Hay una imperiosa necesidad de hacer el bien, porque los días son malos. Y lo podemos ver en nuestra sociedad, en lo cotidiano, en los noticieros que escuchamos, en los programas de televisión, los que vemos de televisión. Yo ya casi no veo porque me amarga, porque no hay cosas buenas que se puedan rescatar, porque todo lo que está mal para la gente del mundo está bien. Y me amargan el espíritu, me amargan el corazón. Pero nosotros debemos aprovechar esas oportunidades que Dios nos da de alcanzar a otros con la bendita palabra del Señor. Debemos ocuparnos en entender la voluntad de Dios para este tiempo. La voluntad de Dios para este tiempo es más que nunca que se predique el evangelio de verdad, que se predique un evangelio de salvación. Dios nos prospera, sí que lo hace, pero no es la necesidad de uno. La necesidad de uno no es tener riquezas. La necesidad número uno es que el mundo conozca a Cristo. Y que este sea un tiempo donde podamos entender y ocuparnos de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad que Dios tiene para tu vida? ¿Cuál es la voluntad que Dios tiene para mi vida? Que prediquemos su palabra a tiempo y fuera de tiempo, al que nos quiere escuchar y al que no tiene interés en escucharnos, porque tenemos que arrebatar las almas de las garras del enemigo. Es un tiempo precioso que Dios nos da. Cuanto más dificultad hay, es más seguro que la gente pueda aceptar una buena noticia, porque la necesita, porque tiene algo que le hace falta. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos y de hablar del bendito evangelio, la bendita noticia de salvación y de redención para las vidas. En nuestra vida debe haber evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Dice que debemos cantar y alabar a Dios de corazón, en todo tiempo y en todo lugar. Aunque las pruebas te rebalsen, aunque la higuera no florezca, dice la palabra, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque las ovejas te sean arrebatadas, aunque te falte todo, debemos alabar al Señor, debemos glorificar su nombre, debemos ser conocidos por personas que tienen gratitud en el corazón por lo que Dios hizo una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Debemos dar gracias a Dios por todo lo que nos sucede. ¿Es lindo pasar por pruebas? Yo creo que a nadie le gusta. Yo creo que no. No es lindo sufrir, pero debemos dar gracias a Dios porque en el sufrimiento Él nos enseña. Dice que aún sobre nuestras camas debemos alabar al Señor, porque Dios espera el canto y la alabanza de sus hijos.
en la enfermedad, en el gozo, en la tristeza. En todo tiempo Dios quiere que lo alabemos. Imagínate que si para el matrimonio humano dice, te acompañaré en la salud, en la enfermedad, en la vida, hasta que la muerte nos separe. ¿Cuánto más nuestro Dios, que es nuestro Padre amado, nuestro Señor, el que nos espera, el que nos ama, quiere que en la salud, en la enfermedad, cantemos a su nombre, le seamos fieles, estemos y anhelemos su presencia? Dios nos llama también a someternos en amor unos a otros. Él quiere que nos amemos. Él quiere ver que sus hijos se aman entre sí. No importan las diferencias, porque cuando nosotros empezamos a mirar al otro como superior a mí, yo miro a mi pastor como superior a mí, él me mira a mí como superior a él, toda diferencia desaparece, porque somos todos iguales. No hay uno que sea más que otro. Y en este tiempo, donde el amor de tanta gente se está enfriando, la iglesia tiene que volver al primer amor. La iglesia tiene que volver a amarse como se amaban al principio, que tenían en común todas las cosas, dice la Biblia. Dios nos enseña a caminar con Jesús y cómo debemos caminar en Él. Dios nos llama a andar con Jesús en amor, en la luz y en sabiduría. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta noche, que le des gracias al Señor por todas las cosas que Él te da.